Hola a todos, en este video vamos a ver lo que son las ayudas al dibujo, lo que son las teclas de función que nos permite o nos facilita el dibujado y que son ciertas herramientas que vamos a hablar de las más importantes en esta clase. Dentro de las ayudas al dibujo que están en las teclas de función, ya hemos visto un par, ya hemos mencionado previamente la F2 que nos permite visualizar el historial de chateo con AutoCAD, el historial de la ventana. Y por el otro lado, ya en el primer video de introducción hemos visto lo que es el F12, el Dynamic Input. Vamos a ver otras que son importantes. Empecemos con lo que es el F7. El F7 me permite activar o desactivar esta grilla, este cuadriculado que vemos de fondo. Si uno desea dejarlo, es solamente una guía visual. Lo podemos dejar, sino con F7 o con este botón, que se encuentra acá abajo, podemos activar o desactivar la grilla. No se imprime, o sea que es solamente visual en la pantalla. Lo podemos tener o no, pero es una ayuda al dibujo que a algunos les puede servir. Voy a dedicarme solamente a dos botones más, el F8 y el F10, y posteriormente me voy a detener en el F3. El F8 es un botón muy importante porque nos permite dibujar en forma solamente ortogonal. Si yo, por ejemplo, dibujo una línea, comienzo a dibujar la línea, y quiero dibujar en la línea que sea solamente horizontal o vertical, activando F8 o este botón, cualquiera de los dos, solamente dibujo líneas en forma horizontal o vertical. Dándole la medida, solamente AutoCAD entiende que es en 0 grados o a 90 grados. Esto no quita que si yo quiero dibujar una línea, en este caso una línea, ¿no? Una línea que no sea horizontal o vertical por coordenadas, lo puedo hacer. Yo puedo introducir las coordenadas y se va a dibujar una línea que no sea ni horizontal ni vertical. Pero esta ayuda al dibujo es particularmente importante cuando uno solamente son líneas horizontales o verticales, es muy útil. Junto con esta, está otra ayuda al dibujo que es F10 o que es este otro botón, que es Polar Tracking o rastreo específico de ciertos ángulos. Si bien yo lo puedo configurar para que tome un rastreo de distintos ángulos, distintos valores de ángulos, por defecto está configurado para los ángulos de 90, 180, 270 y 360. ¿Para qué sirve el Polar Tracking? Básicamente, cuando uno dibuja una línea, dijimos, puede dibujar una línea inclinada en cualquier sentido, oblicua, pero si dibuja en forma solamente horizontal o vertical, podemos activar el modo ortogonal, o también el Polar Tracking, cuando me aproximo a la forma horizontal, por ejemplo, vemos que en la pantalla aparece una línea de puntos verde, lo cual me está indicando que está en la posición horizontal, está en el tracking, el rastreo de modo horizontal, o lo mismo en modo vertical. Hay una particularidad en estas dos opciones de F8 y F10, que es cuando activo uno se desactiva el otro. De tal forma que si yo activara, por ejemplo, el modo ortogonal ahora, solo se desactiva el modo F10 y de esa forma tengo alguno de los dos funcionando. O el modo ortogonal o el Polar Tracking activado. Por último, y quizás porque es quizás el más importante y que más vamos a utilizar y aprovechar, es el F3. El F3 es referencia a objetos o, como está en la versión inglesa, OSNAP. Object Snap, OSNAP. Entonces, ¿qué son los OSNAP? Hemos visto que cuando uno quiere dibujar una línea, esa línea o ese elemento que quiero dibujar parte o toma como referencia algún punto ya existente. Por ejemplo, quiero dibujar una línea desde este extremo de la línea correspondiente, de esta otra línea que ya estaba dibujada. Entonces, este F3 OSNAP me activa lo que se llaman puntos característicos. Esta entidad que es una línea tiene un punto característico, es el punto final, endpoint. Entonces me lo está marcando de tal forma que cuando se prende, yo sin necesidad de estar sobre él, yo puedo dibujar una línea que parta del endpoint. Directamente cliqueo y la línea parte del punto final de la otra línea anterior que tomó como referencia. Si F3, que está acá, este es el botón correspondiente, está desactivado, yo lo cliqueo y lo desactivo, es muy difícil, salvo que tenga con precisión la coordenada, cosa que no es muy común, del punto, la coordenada absoluta de este punto. Si no la tengo, es muy difícil que yo pueda
exactamente partir de ese punto. Entonces, si no es por coordenadas, tengo que hacerlo con los OSNAP y esto me permite con precisión salir, activándolo, salir de ese punto exacto. Entonces, estos OSNAP yo los puedo configurar. Ven que se prenden distintas luces cuando yo me acerco a una figura y esto es porque está configurado de una determinada forma. ¿Cómo es esto? Si ustedes se fijan, al lado del botón de OSNAP tenemos un triangulito que me visualiza cuáles son las opciones de puntos característicos. El punto final, punto medio, el centro y varios más. Por ejemplo, los cuadrantes, intersección, perpendicular, tangente, etc. Entonces uno puede elegir desde acá cuáles quedan activados, por ejemplo, o desactivados. Yo puedo decir, por ejemplo, que quiero activar el de intersección, activar el de cuadrante y o quitar alguno de ellos. Entonces de esa forma yo elijo cuáles quedan activados. Tengo otra opción para hacerlo, que es también a través de esta línea que es Object Snap Setting o configuración del snap, donde llego a esta pantalla en donde hago lo mismo, los tengo visualmente a todas estas opciones, selecciono cuáles quiero, recomiendo no seleccionar todos, porque realmente se hace muy complejo dibujar así, es muy confuso cuando uno trabaja con todos los OSNAP seleccionados. Y de esa forma, una vez que uno selecciona cuáles son los que quiere trabajar, ok, entonces cuando uno quiere aproximarse a un punto, ese punto automáticamente se prende, por ejemplo, el cuadrante, el centro, el punto final, el punto medio, etc. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero utilizar un OSNAP que no tengo preconfigurado, o sea que no lo tengo cargado ya por defecto? Por ejemplo, trazar una línea desde este punto y que sea tangente al círculo. ¿Cómo hago para que eso se haga si no lo tengo preconfigurado? Una forma es obviamente activarlo y decir, bueno, lo activo, después lo saco si quiero. Pero otra forma es llamarlo en el momento que lo voy a insertar. Por ejemplo, desde este punto voy a trazar una tangente a este otro punto, a la circunferencia. No se activa, por lo tanto, para activarlo lo hago en este momento. ¿Cómo hago? Aprieto la tecla Shift y el botón derecho del mouse. Se despliegan todos los OSNAP disponibles. Entonces yo elijo con cuál quiero trabajar y es solamente válido para ese momento. Entonces le digo que queda un tangente. Entonces con el tangente selecciono entonces el círculo cuáles son los objetos, de ese objeto cuáles son los puntos tangentes. Yo elijo con cuál quiero trabajar, por ejemplo allí, cliqueo y automáticamente AutoCAD me dibuja una línea que une un punto original, el punto final de la línea anterior, con el punto tangente de ese círculo. De esa forma puedo llamar en ese momento particular al OSNAP, aunque no lo tenga configurado previamente.